oclusal termina en una simple fisura o puede terminar bifurcado o puede terminar con un huequito ahí, una fosita. Son las tres maneras en que ese surco puede terminar en la superficie vestibular. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan ahí? No sé, veo negro. ¿Cómo dice el autor ahí? Son dientes temporales. ¿No? No, Vean, esos son dientes permanentes. Sí. Central, lateral, canino, primer premolar, ¿no? Sí. No hay segundo premolar. Central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar. Caries tiene. ¿Qué es eso? Ya reprobamos, ¿Parece primer premolar? ¿Parece primer molar? pero es un bulto. ¿Qué es este? ¿Saben cómo se llama esta patología? No puede ser. No, la persona no se ¿Ustedes ven alguna característica de las que acabo de hablar del molar? no tiene la oclusión. ¿Existe la característica de las que acabo de hablar? No. ¿Se ven ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve? Porque tiene una malformación. Está bien formado el esmalte. Y yo les dije que la anatomía dental que nosotros estábamos viendo solo era un tercio o un cuarto de la anatomía dental real. ¿Sí? Porque solo estamos viendo la anatomía dental coronal. Solamente estamos viendo la anatomía dental superficial del esmalte. ¿Hay esmalte aquí? No, ¿verdad? No hay esmalte. ¿Qué patología o qué defecto del desarrollo pasa cuando los dientes no presentan esmalte? Amelogénesis imperfecta. A sin esmalte es enamel en inglés, amelogénesis, sin esmalte. Imperfecta, porque en algunos lugares hay un esmalte rudimentario. Quiere decir que las células que forman el esmalte no formaron bien o no hicieron bien su trabajo. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Por genética o porque tuvieron algún problema en el periodo de formación. A veces el problema solo es local. Entonces tenemos un diente o un grupito de dientes afectados por amelogénesis imperfecta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A veces, como este paciente, es completo. ¿Cuál sería el tratamiento? Extracciones. ¿Cuál sería el tratamiento? Extracciones. Extracciones, dice él. Implantes, dice ella. O puentes. ¿Cuál sería el tratamiento? Corona. ¿Qué es lo que no existe aquí? Esmalte. ¿Y las coronas qué hacen? ¿Reemplazan? La pieza perdida. Toda la pieza. Solo la corona. Solo el esmalte. Por lo tanto,
No hay que extraer ni un diente aquí, Pero, porque la dentina existe y está perfecta. Lo que hay que hacer es reponer el esmalte que el paciente no tiene porque no se formó. Y para hacer coronas en todos estos dientes se necesita saber de anatomía dental primero y de oclusión, porque el paciente tiene que morder y morder bien. ¿Ok? ahí no tiene novena mordida tampoco. Tiene la oclusión que puede tener el paciente. No. ¿Alguien ha visto amelogénesis imperfecta? Si tienen suerte en toda su carrera, puede ser que vean en algún momento un paciente así. Si tienen, estas son mis fotos. Son raros. Uno en 1.000.000, uno en 10.000 o en 100.000 personas. Es raro ver un paciente con amelogénesis imperfecta. Y como es raro verlo, generalmente nosotros lo vemos en fotografías nada más. ¿Ya? Entonces, es raro verlo. He tenido como 3 casos de amelogénesis imperfecta. Lo que pasa es que a mí me llaman personas que no pueden hacer algún tratamiento porque tal vez no tienen el entrenamiento y yo les ayudo en eso. Entonces aprenden un poco, digamos, y a mí me quedan la fotografía y también experiencia para eso. Lingual. En la parte lingual, ¿qué me interesa que sepan? Los 4 bordes, pero lo que se ve es la silueta de las 2 cúspides linguales. La cúspide mesiolingual es más grande que la cúspide distolingual. Y ahí existe un surquito, que es el surco lingual. Su nombre completo es surco ocluso lingual. El borde mesial y el borde distal convergen hacia el eje longitudinal del diente. El borde cervical es irregularmente convexo y podemos ver las 2 siluetas de las cúspides linguales. Ahí se ven. Ese surco es el surco lingo-oclusal. Ocluso lingual igual. Igual, no importa. Mesial y distal se parecen mucho. Digamos, ahí vemos las cúspides mesiolingual y la mesiovestibular. Generalmente, la cúspide mesiolingual es mucho más alta que la cúspide mesiovestibular. No es más grande, pero sí es más alta. La parte más ancha de esa superficie es el tercio cervical. ¿Okay? Y aquí, en la superficie mesial, encontramos un surco marginal mesial. Entonces, en los encerados, ustedes deberían de hacer esos surcos marginales. La parte distal, siempre la parte más ancha de la parte distal es el tercio cervical, y también encontramos un surco marginal distal. La superficie oclusal tiene forma de trapezoide, tiene 4 bordes, un borde vestibular, un borde mesial, uno distal y uno lingual. Entonces, esto ustedes ya lo saben. ¿Cómo se llama eso? Los bordes
superficie oclusal, o también se llama tabla oclusal, que está limitado por el borde vestibular, borde lingual, borde mesial y borde distal. Después de eso, lo que siempre estudiamos son las fosas. La superficie oclusal del diente 4-6, en este caso, tiene tres fosas. Una fosa mesial, una fosa central, que sería esa que se eliminó, y una fosa distal. Esas tres fosas, ahí nace en la fosa mesial el surco central del desarrollo. Este surco central del desarrollo, si vemos la superficie oclusal, está más hacia lingual que hacia vestibular. Eso hace que estas tres cúspides sean más grandes que las cúspides linguales. ¿Ok? El surco central nace en la fosa mesial y termina en la fosa distal. Y la forma que tiene el surco es como de una W extendida. Ahora vamos a ver. ¿Sí la ven? Entonces, de la fosa central sale este surco que pasa por la superficie oclusal, divide a estas dos cúspides, cúspide mesiovestibular y centrovestibular, y termina en la superficie vestibular. Ese es el surco mesio-buco-oclusal. De la fosa central también sale el surco y divide a la cúspide centrovestibular con la distovestibular. Ese surco se llama surco disto-buco-oclusal. Y de la misma fosa sale el otro surco que se dirige hacia el lingual, que sería el surco linguo-oclusal. O sea que de la fosa central salen tres surcos principales que prácticamente dividen la superficie oclusal en las cinco cúspides que hemos analizado. ¿Okay? Tenemos los surcos mesio-marginal y disto-marginal, que sí existen y sí son constantes en cada pieza. Luego tenemos las fisuras triangulares mesio-vestibular y la fisura triangular mesio-lingual, y una fisura triangular en la parte distal que sería la disto-lingual. No hay 4 fisuras triangulares, solamente hay 3 fisuras triangulares. 5 cúspides, mesio-vestibular, centro-vestibular, la 3 sería la disto-vestibular, mesio-palatina, mesio-lingual y disto-lingual. Los planos cuadriláteros, ¿cuántos hay? Ustedes ya saben, la pregunta de examen siempre van a ser los límites de algún plano cuadrilátero. Ahí tenemos 10 planos cuadriláteros. Entonces, ustedes ya saben cuáles son los límites de cualquier plano cuadrilátero. Por ejemplo, este plano cuadrilátero. O sea, el plano cuadrilátero distal de la cúspide mesio-vestibular. ¿Cuáles son los límites? Este. Cima de la cúspide. La cima de la cúspide es esta. Brazo. Brazo distal de la cúspide mesio-vestibular. Esto. Eminencia cuspidia lingual de la cúspide mesio-vestibular. Y esto. Porción oclusal del surco mesio-ocluso-vestibular. Y esto. Porción distal de la parte mesial del surco central del desarrollo. ¿Ya? El surco central del desarrollo va de la fosa mesial a la fosa distal.
La fosa central divide el surco en dos partes, una porción mesial y una porción distal. Pero esta parte no es todo el surco o la porción mesial, sino que es la porción distal de la parte mesial del surco central del desarrollo. ¿Sí? Entonces, les voy a indicar ahorita y ustedes van a recitar ahora. Esto. ¿Cómo se llama este plano? Plano cuadrilátero mesial Plano cuadrilátero mesial de la cúspide disto-lingual. de la cúspide disto-lingual. Perfecto. Entonces yo les puedo poner un dibujo como ese y les pongo un punto y ustedes tienen que escribir cuál es el nombre de ese plano, nombre y apellido, ¿verdad? Y después los límites de ese plano. A ver, repasemos los límites. Esto sería Brazo mesial brazo de mesial. la cúspide disto-lingual. Ok. Esto, porción oclusal del surco, Disto. no es disco. Ocluso lingual. Ocluso lingual. Parte oclusal, parte lingual. No hay que perder. A ver, es Eminencia cúspide eminencia cuspidia de la cúspide vestibular, porque se dirige hacia el vestíbulo, de la cúspide distolingual. Ajá, y ahora es porción mesial de de la parte distal del surco central del desarrollo. ¿Verdad que no es tan difícil? No. Solo es cuestión de estar, pues yo les puedo preguntar cualquier plano cuadrilátero de esta superficie. El segundo molar permanente tiene 4 cúspides, 2 vestibulares y 2 linguales. El surco, generalmente un surco en forma de cruz, en forma de T, digamos. Siempre vemos los bordes de cada superficie. Ahí se ve la silueta de las 2 cúspides vestibulares. Estas 2 cúspides vestibulares generalmente son más planas que las cúspides linguales. Y este surco que viene desde la fosa central se llama surco ocluso vestibular y termina en una fosita, ¿lo ven? A veces las segundas molares, sería esta, tiene esto. ¿Cómo se llama esto? Es una quinta cúspide. ¿Cómo se llama? Esto. Eso está pegado a la superficie. ¿O no nunca lo han visto? No, el tubérculo de Carabelli solamente existe en la primera molar maxilar. Esto es una anomalía en este diente. Algunos le llaman perlas de esmalte o también le llaman tubérculos accesorios. Algunos le dicen tubérculos aberrantes, ¿ok? Porque no deberían de estar ahí. Y le afectan algo al paciente. Pero en la literatura lo van a encontrar como protostilido. Entonces hay 6 tipos de protostilido. El primero es una fosita al final de ese surco. El segundo es una fisura. El tercero es una muesca. El quinto es una muesca más pronunciada. El quinto y el sexto es un protostilido bien definido, que es el que acabamos de ver. Este sería este, ¿no?
que tiene a veces el tamaño de una cúspide. ¿Qué pasa cuando existe esto? ¿Cuál sería? O sea, si un paciente llega y ustedes lo observan, obviamente el paciente no va a saber qué es esto, pero ustedes sí van a saber qué es esto. Le puede, ¿Qué podría pasarle al paciente con esto? la oclusión Puede afectar la oclusión. También este surco, como un surco bastante pronunciado, puede ser que acumule muchas bacterias y restos de alimentos que genere una lesión por caries y haya que restaurarlo. O a veces se corta por completo y se hace un contorno con un material restaurador para devolver la anatomía adecuada y eliminar un posible foco de infección. La superficie lingual, vemos las dos cúspides linguales, vemos. La mesiolingual es un poco más grande que la distolingual, se parecen bastante, ¿verdad? Este otro es de la mesiolingual y este es la distolingual. Aquí podemos ver la silueta de las dos cúspides, mesial y distal. La parte más ancha de la superficie mesial y de la superficie lingual es el tercio cervical, y la parte oclusal, que se ve las cuatro cúspides, dos vestibulares y dos cúspides linguales. Aquí tenemos el surco central, que es el surco central del desarrollo, y de la fosa central sale un surco que va a ser lingual y el otro surco que va a ser vestibular. Esos son los dos surcos principales que dividen a la superficie oclusal en cuatro cúspides. Entonces, ¿ven esa restauración? ¿Qué les parece? Linda. le quitó la amalgama, ¿no? No. Es una restauración con resina. No, pero no es ¿Qué es lo que se hace? Se trata de imitar la anatomía. De nada sirve saber una técnica, colocar resina, si las resinas quedan de ese tipo. ¿Sí o no? Se tiene que modificar y hacer el surco central del desarrollo, ¿no ven? Hacer la continuidad de los surcos. Porque esto, aunque sea con un material estético, se ve estético. No, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer con un material estético y que se vea estético. Como que nunca le pasó nada al tiempo. ¿Sí? Poder engañar el ojo. Entonces vean, esto es la tercera molar, que es la última de todos los dientes que vamos a ver. El 50% de las terceras molares tienen cuatro cúspides. Un 40% tiene 5 cúspides y un 10% tiene 3 cúspides, o es variable o tienen muchas cúspides. Pero la mayoría de las terceras molares mandibulares tienen 4 cúspides, o sea que es muy parecida a la segunda molar mandibular. Entonces se puede ver así. ¿Lo ven? Esa es una tercera molar mandibular. Esa es una tercera molar mandibular. ¿Ven las raíces qué pequeñitas? Y ven que el surco central del desarrollo y las fosas no están bien definidas. ¿Sí? Esta tiene 5 cúspides. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pero parece una primera molar. ¿Ven el surco bien definido en forma de W? No, ¿verdad? Y vean eso. ¿Cuántas raíces hay ahí? 5 raíces. Por eso extraer terceras molares, aunque estén erupcionadas, siempre tiene que ser un procedimiento quirúrgico. ¿Okay? Vean. 5 raíces fusionadas. Y no es de un extraterrestre. ¿Cuántos surcos ven ahí? Este que sería el surco central del desarrollo, y después un surco accesorio, otro surco accesorio, otro.
parece más bien que hay una fosa central y de la fosa salen todos los surcos como si fueran los rayos de una bicicleta, ¿no? Tomen una foto, ahí son las diferencias entre los molares maxilares y mandibulares permanentes. También son diferencias. Esa es la primera. Devuelvo la foto. Esa es la primera. Sí. Esta es la segunda. La primera, ok. Esa es la tercera. Entonces, vea. Rupert Nash dice en su libro, la función crea el órgano y la necesidad crea la forma, refiriéndose a la forma de los dientes. Si necesitamos cortar alimentos, entonces para eso están los anteriores. Si necesitamos desgarrar el alimento, para eso están los caninos y los premolares. Y si necesitamos triturar el alimento para poder alimentarnos, entonces para eso están los premolares y los molares también. Por lo tanto, la función crea al órgano. La función es alimentación y el órgano se creó para eso. ¿Okay? Y la necesidad crea la forma. ¿Sí? Entonces en el futuro las terceras molares no van a existir, al igual que los laterales, sino que van a ser solo caninos y caninos anteriores y molares y premolares. Van a dejar de existir, eso es lo que se piensa por la evolución del ser humano. ¿Sí? Ya hay gente que no tiene esos dientes, los laterales y las terceras molares. Al final los dientes anteriores tienen depresiones y elevaciones, áreas convexas y áreas cóncavas. Eso ya lo vimos. Necesitamos tener ese conocimiento para poder hacer lo que ustedes hacen. Y ustedes pueden decir, pero ¿para qué voy a encerar si ahora existen programas digitales donde puedo hacer encerados digitales? No necesito saber encerar. Créanme que uno de los mayores problemas que tienen los laboratorios dentales actualmente es que no tienen, aquí en Nicaragua, ¿verdad? En otros países sí tienen personas tecnificadas que sí conocen de anatomía dental y sí saben utilizar un programa digital. Aquí las personas que trabajan en laboratorios dentales no van a una universidad y no aprenden anatomía dental, por ejemplo. Entonces nosotros les enviamos nuestras impresiones, ellos agarran los modelos, hacen los modelos, escanean el modelo y después sobre ese modelo digital hacen los dientes que posteriormente nos envían a nosotros. Pero a veces esos dientes no tienen la forma adecuada, ni el tamaño adecuado, ni las características adecuadas. ¿Por qué? Porque no saben la anatomía dental, porque no están tecnificados para eso. Nadie a los técnicos dentales les da clases, incluso los que estudian en la unidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los técnicos dentales? Que primero hagan esto para después poder manipular un programa. ¿Saben cuánto vale un programa para hacer dientes? En laboratorio, $6,000.
solamente un programa de forma dental. Pero mira, doctor, que hay laboratorios que hacen eso es encerado, ya sea digital o manual. Pero ¿por qué dice que no, que el que lo hace no tiene la técnica o qué? ¿Por qué dice eso? No tienen el conocimiento. Si usted habla con un técnico dental, digamos, y habla de surcos marginales, de rebordes, tal vez sepa reproducir un diente y lo puede hacer bien, pero no tiene el conocimiento técnico para poder hacerlo. ¿Sí me entiende? Entonces se necesita tecnificar a esa parte. No saben hacer un plano inclinado, o si usted les dice, bueno, este plano inclinado yo lo quiero modificar por esto, y no le van a entender, porque no hay gente tecnificada para eso. Los dientes posteriores también son una serie de elevaciones y depresiones. Nosotros le ponemos el nombre a esas elevaciones, a esas depresiones, le ponemos el nombre a esos rebordes, a esas fosas, a las cúspides, a los surcos, y los nombramos con su nombre y apellido para no perder. Eso es lo que hace falta realmente. ¿Por qué es importante saber todo eso? Porque los dientes no están solos, se relacionan los dientes maxilares con los dientes mandibulares y generan contactos dentales que tienen que ser deseables. El solo hecho de hacer una restauración como la que ustedes vieron anteriormente genera un contacto dental. ¿Qué hacemos nosotros los odontólogos cuando el paciente dice, me lo siento alto, doctor, la restauración o la corona? Desgastamos y a veces no dejamos este punto de contacto cruzal, o sea que desgastamos la anatomía adecuada y dejamos contactos indeseables. Y los contactos indeseables o se llaman puntos prematuros de contacto o se llaman interferencias oclusales, y eso genera problemas periodontales. Después los pacientes aparecen con dolor, se tienen que hacer endodoncia. ¿Por qué? Por una interferencia oclusal que nosotros mismos provocamos. ¿Por qué? Por no respetar la anatomía dental. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se enseña encerado, agregando conitos, dependiendo de las cúspides. Entonces, ¿cuántas cúspides voy a colocar? Pues lo que dice la anatomía. Si es una primera molar mandibular, 5 cúspides, y si es una segunda molar mandibular, 4 cúspides. Son 4 conitos que voy a hacer. Luego agrego los brazos, brazo mesial, brazo distal, brazo mesial, brazo distal y los rebordes marginales para poder tener un contorno oclusal. Y luego del contorno oclusal hago las eminencias cuspídeas, que son las partes más altas, ¿sí o no? Y de las eminencias cuspídeas hago mis planos cuadriláteros para poder hacer mi superficie oclusal adecuada, ¿sí? Y eso no es suficiente. Esa superficie oclusal tiene que contactar con el antagonista y tiene que contactar y tener puntos de contacto. Aquí tengo puntos de contacto, ¿ven? Existen diferentes tipos de puntos de contacto. Punto de contacto normal, facetas de contacto que no son adecuadas y unos puntos de contacto que se llaman ojos de buey, que tenemos que valorarlos, y la única manera de hacerlo es valorándolo con papel articular que mida 8 micras. ¿Okay? Entonces eso es lo que hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer el encerado y colocamos la cantidad de conitos que son los que en el futuro van a ser las superficies oclusales, ¿verdad? ¿Qué hay en el centro? ¿Ustedes colocan ese material? No, ¿verdad? Ese material se llama Duraley y eso es un parador encéntrica, así se llama. Es un parador encéntrica para tener estabilidad oclusal. Y luego, poco a poco,
se va construyendo la superficie occlusal. Entonces los rojos son los paradores excéntricos. Todo lo que hacemos encerado debe de tener un contacto adecuado. Esto es parte de lo que ustedes están haciendo. El problema es que ustedes tienen los modelos separados, no los tienen juntos, ¿verdad? No hacen oclusión con sus modelos. Entonces, solo están reproduciendo anatomía. Existen diferentes tipos de encerado. El primer nivel es el que ustedes están haciendo, que es el nivel más básico, que es reproducir la anatomía dental. ¿Y cómo se tiene que reproducir la anatomía dental? Perfecta. Es más, las longitudes promedio que ustedes copiaron en toda esta clase deberían de ser reproducidas igual. ¿Ok? Luego del encerado anatómico existe un encerado anatómico y funcional, que es cuando ya se entran en contacto encerado contra encerado. Y el otro es encerado anatómico, funcional y estético, que es cuando ya modificamos en un paciente su anatomía anterior, por ejemplo, para mejorar su sonrisa. No se puede llegar a un encerado anatómico, funcional y estético sin haber hecho un encerado anatómico. No se puede llegar a un encerado anatómico, funcional y estético sin antes haber hecho un encerado anatómico y funcional, aunque el encerado lo hagan digitalizado. ¿Ok? Se tiene que aprender por niveles. Ustedes están en el nivel más básico y su nivel de encerado debería de ser como este o la fotografía que mostré anteriormente de los dos molares maxilares. Ese es el nivel de encerado que deberían de tener al finalizar este curso, porque del encerado deberían de construirse las coronas, y del encerado y de la oclusión de ese encerado igual debe ser la forma y la oclusión de las coronas. Esto no solamente es aprender anatomía dental por conocimiento general, sino que es aprender anatomía dental como un objetivo. Y el objetivo es rehabilitar a un paciente o rehabilitar coronas o rehabilitar espacios edénticos. Y esto lo enseña en primera instancia la anatomía dental. Si ustedes no aprenden anatomía dental, la prótesis fija van a llegar con una base muy débil. Entonces, el nivel que deberían de tener actualmente en reproducción de detalles debería de ser elevado. ¿Cuántas horas se practica diario anatomía dental por 6 meses? 4 horas diario de lunes a domingo. 7 por 4, ¿cuánto es? 7 por 4, 28. 28 horas al día solo en la semana solo de encerado. 28 horas es bastante tiempo y deberían de hacerlo. 4 horas diarias de lunes a domingo. ¿Okay? Si no lo hicieron así, no importa. Ustedes cuando tengan prótesis fija se van a dar cuenta y van a decir, realmente no aprendí nada en encerado. Hace poco estuve hablando con un amigo ortodoncista. Ese amigo ortodoncista yo le di clases, digamos, le di anatomía dental, y estaba hablando, según él, de una técnica nueva, novedosa, desarrollada por los austríacos. Y todo lo que habló, o mucho de lo que me contó en el curso, que estaba maravillado, era encerado anatómico, funcional y estético, con parámetros que no son nuevos, sino que son bastante viejos. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno ve anatomía dental, está en primer año y uno tiene 18 años. El nivel de pensamiento a los 18 años no llega a ver más allá de lo que es la carrera. Cuando ustedes ya están en quinto año y ven en retrospectiva esos 5 años de la universidad, se van a dar cuenta de todo el tiempo que perdieron. Porque así es, no
pasa a todos. Me pasó a mí, le pasó a mi amigo el ortodoncista y les está pasando y les va a pasar a ustedes. Porque estén en quinto año, a 2 meses de salir de su carrera, van a decir, ¿qué voy a hacer si yo no siento que he aprendido lo suficiente? Se van a acordar de mí. No, la verdad. Entonces, esto es lo que ustedes deberían de estar haciendo. Y en el futuro tienen que reproducirlo en un material que sea definitivo para los pacientes. Porque al final el objetivo de la anatomía dental no es solamente aprenderla por cultura general, es aprenderla para aplicarla. ¿Ya? Y anatomía, igual que oclusión, está prácticamente en toda la carrera. Si colocamos una coronita de acero cromado en odontopediatría, estamos viendo anatomía de dientes temporales. Si cementamos una corona como para un paciente adulto, entonces estamos hablando de anatomía aplicada a prótesis. Si hacemos una prótesis total, estamos viendo anatomía aplicada en un paciente edéntico. Rufenash dice en su libro, un diente debe parecer un diente para funcionar como un diente. Un chicle Adams o un diente cuadrado así, o algo sin forma o amorfo, nunca va a funcionar como un diente. Tiene que parecer un diente para que pueda cortar alimento. Tiene que parecer un premolar para que pueda triturar el alimento y tiene que parecer un molar para que pueda triturar un alimento. Ese es el final y el objetivo de la anatomía dental. El próximo día vamos a hablar de anatomía de dientes temporales. Ya prácticamente Ya no nos quiere ver la cara.